Bien. Bueno, vamos a empezar entonces la sesión. A ver, yo les recuerdo lo que estamos viendo en la última sesión. Vimos la definición de lo que era objeto o cosa o ente en el marco de lo que es la realidad, ¿no es cierto? Y vimos además el concepto de propiedad con todas sus subclasificaciones, ¿ya? Vimos lo que era, por ejemplo, las propiedades que son esenciales versus las propiedades que son emergentes. Vimos las propiedades que son fenoménicas, como el color, por ejemplo, versus las que son transfenoménicas, las que no dependen de observadores, ¿ya? Y establecimos que la diferencia entre propiedad y cosa, ¿no es cierto?, es que las propiedades no existen, sino que las propiedades se manifiestan en objetos. Sin embargo, los objetos en sí poseen existencia que es propia, ¿ya? Esas son un poco las definiciones generales. Y esto más o menos está graficado con estos ejemplos. Sí, Rafaela, dime. Se corta un poco. ¿No se escucha? A ver. A ver, si no se escucha bien, lo que nos queda hacer entonces es que ustedes corten el audio para disminuir el ancho de banda y que no se topen las cosas, ¿ya? No sé, además que hay mala conexión. Así que, por favor, corten su audio. Entonces, por favor, corten su audio para tener menos chances de que se corte lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Entonces les recuerdo que estamos viendo lo que era propiedad, los conceptos de propiedad y de cosa, ¿no es cierto? Y vimos los conceptos de propiedad esencial y propiedad emergente, versus los conceptos de propiedad fenoménica y transfenoménica, ¿no es cierto? Por ejemplo, vimos las propiedades fenoménicas que tienen que ver con los sentidos, ¿no es cierto? Los colores, sabores, aromas, ¿cierto? Sensaciones auditivas o al tacto. Que eso se llama propiedad fenoménica o lo que le llamaba Galileo las qualias. Y también vimos lo que son las propiedades transfenoménicas o más las que no dependen del observador, ¿no es cierto? Una cosa es, por ejemplo, el color amarillo y otra cosa es la longitud de onda de esa radiación. La última, la longitud de onda, eso sería transfenoménico, no depende de un observador. Una cosa es el color azul del cielo, es una propiedad fenoménica ciertamente, y otra cosa es la propiedad transfenoménica, que es el índice de refracción de la atmósfera, por ejemplo. Ahí tienen ustedes otro ejemplo. Y así sucesivamente, ¿ya? Quiero saber si es que tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora, antes de avanzar, porque lo que nos corresponde ver ahora es los conceptos de pluralismo de niveles y los conceptos de estado y proceso, ¿ya? Antes de comenzar, por favor, los escucho o los leo respecto de sus preguntas. Dudas, consultas. Profesor, todavía se escucha como cortado. Por favor, corte su audio. Por favor, corten su audio para que no se escuche cortado. ¿No? Para que no se escuche tan cortado. Entonces, ¿tienen alguna pregunta respecto de los conceptos de propiedad y objeto, cosa o ente? Los escucho, por favor. O los leo de alguna pregunta. Fenoménica versus transfenoménica, por ejemplo. Propiedad esencial versus emergente.
Ahí sí. Entonces, por favor, escucho sus preguntas, sus dudas antes de avanzar. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? No, no alcancé a leer tu pregunta, Franco. Si la vuelves a repetir, porque justo se cayó la conexión y me borró todos los chats. Repítemela, por favor. Ya. Bueno, lo que se entiende por propiedad en varios libros, ¿no? A pesar que no hay una definición, digamos, textual similar en todo, es una característica o atributo de una cosa, ¿ok? Y filosóficamente se entiende que una propiedad, esas características o atributos se manifiestan en cosas, es decir, no existen de forma independiente, ¿ya? No existe la masa, no existe la energía, no existe el color. Esos son atributos o características, ¿no es cierto?, propiedades que se manifiestan en objetos. Entonces, si quieres, la definición de propiedad es más o menos esa, es algo así como característica o atributo de una cosa. Estamos hablando, obviamente, de la definición de propiedad en el marco de las ciencias factuales, ya no estamos hablando de propiedad matemática, por ejemplo. No sé si con eso respondo en parte tu pregunta, o tienes otra, o alguien más tiene otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Entonces, hay varias propiedades que la ciencia, a las cuales la ciencia se refiere, ¿no es cierto? Y claro, en base a las propiedades vamos a hablar ahora de lo que son los estados, ¿no es cierto? Todavía no hemos hablado de los estados, ahora vamos a hablar de lo que son los estados. Aquí tengo yo una tabla de objetos materiales y propiedades, tanto fenoménicas como transfenoménicas, y ustedes podrán decir si son esenciales o emergentes. Por ejemplo, el agua, hablamos de agua como sustancia, ¿no es cierto?, no como molécula, posee masa, conductividad y densidad. Esas son sus propiedades transfenoménicas, ¿ok? Y dentro de las propiedades fenoménicas son incolora, no tiene forma definida, inodora. Una estrella, por ejemplo, tiene propiedades también transfenoménicas como la temperatura, ¿no es cierto?, que irradia fotones, tiene la capacidad de irradiar fotones y si ustedes consideran la gravedad, bueno, la gravedad también sería una propiedad transfenoménica. Pero también tiene propiedades fenoménicas como su color, su brillo y su forma o su geometría esférica, ¿no es cierto? Uno puede establecer similitudes y diferencias entre objetos a través de sus propiedades, ¿ok? Y se entiende, y de ahí vamos a ir acercándonos a la definición de materia o objeto material, que dos objetos al menos tienen una propiedad que los diferencia y al menos tienen una propiedad que los hace similares, ¿ya? ¿Por qué? Porque si dos objetos tuvieran exactamente las mismas propiedades, serían indiferenciables, ¿no es cierto? Por lo tanto, estaríamos hablando siempre o del mismo objeto o no podríamos diferenciar de un objeto u otro, como también debieran tener al menos una propiedad que los vuelve similares, razón por la cual lo consideramos a todos los objetos como parte del conjunto de objetos materiales. O sea, cuando uno habla de conjunto de objetos, se entiende que son un conjunto de, precisamente, entidades que comparten al menos una propiedad con la cual uno define ese conjunto, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué tiene que ver esto con los estados? ¿Ya? Normalmente cuando uno encuentra un lenguaje metacientífico, o sea, un lenguaje que va más allá de las disciplinas particulares, aparece mucho el concepto de estado. Por ejemplo, el estado sólido en física, el estado de equilibrio en química, por ejemplo, o el estado de salud en biología o medicina, o un estado social, por ejemplo, la monarquía, ¿no es cierto?, en ciencias sociales, o un estado psicológico como, no sé, un estado de euforia, por así decirlo. El concepto de estado está en toda la rama de las ciencias naturales
y lo que se plantea desde varias visiones filosóficas es que está en todos los niveles de la realidad. Por lo tanto, tenemos que entender primero qué es un estado, ¿ya? Miren, la definición de estado, ¿no es cierto?, es súper interesante porque para los que hablamos español, esto se nos da un poquito más fácil que los que no hablan español. ¿Me explico? Normalmente, a ver, ¿me escuchan ahí? Porque me sale que estoy inestable en internet. Ahora sí, normalmente el concepto de estado se refiere a una suma de atributos o de propiedades, ¿no es cierto?, que definen un objeto en un momento dado. ¿Por qué? Porque como la realidad cambia, la realidad es cambiante, ¿no es cierto? Los objetos del mundo son cambiantes. Entonces, tenemos el siguiente problema de que en qué momento yo puedo ver o darme cuenta de un objeto que se encuentre en una cantidad de propiedades que no varía en un momento súper corto. Fíjense que la diferencia en el español entre el verbo ser y estar, quizá a ustedes les podría entender el concepto de estado. Fíjense, les hago la pregunta, ¿cuándo ustedes ocupan el verbo ser y cuándo ustedes ocupan el verbo estar? O sea, ¿cuándo ustedes dicen yo soy versus yo estoy? A ver si me alumbran. ¿Cuándo ustedes ocupan el yo soy y cuándo ustedes ocupan el yo estoy? El verbo estar tiene que ver con los estados. ¿Qué me responderían? Cuando nos definimos, hablamos del ser. A ver, Joaco, dame un ejemplo. Dame un ejemplo donde tú siempre dices yo soy. El estoy es temporal. Es temporal, ¿no es cierto? Es transitorio. Entonces, denme un ejemplo, Joaco, dame un ejemplo de una frase que tú siempre dices, yo soy. Ya, Joaco dice, yo soy flojo. Ok, ya. Ya, si Joaco dice yo soy flojo, quiere decir que esa característica de Joaco, ¿no es cierto? Claro, como dice Rafaela, hace referencia a una característica de uno mismo, pero una característica esencial e inmutable de uno mismo, ¿ya? Cuando Joaco dice yo soy flojo, quiere decir que ese es parte de su ser y no va a cambiar nunca. Si no, dejaría de ser Joaco. No sé si me explico. Claro, estar al hacer referencia a una característica transitoria, ¿no es cierto? Como dice Esteban. Ya, denme un ejemplo de yo estoy. Porque no es lo mismo decir yo estoy flojo que decir yo soy flojo. Ya, por ejemplo, Rafael dice yo estoy resfriada. Claro, entonces quiere decir que quiere decir que Rafael está en un estado transitorio llamado el estado de resfrío, ¿no es cierto? Está resfriada. ¿Ya? Ahora, si yo le pregunto a ustedes, defínanme el estado resfriado. No, ya lo arruinaste, Rafaela, nadie te va a hablar ni se va a acercar a ti. Entonces, defínanme el estado de resfrío. ¿Cuándo yo puedo decir yo estoy resfriado? Fíjense la pregunta que le estoy haciendo. ¿Qué atributos definen ese estado? ¿Qué propiedades definen ese estado? Y le estoy haciendo la pregunta, ¿en qué objetos se manifiesta ese estado? Porque, por ejemplo, una piedra no puede estar resfriada. Ese no es el estado de una piedra. Ya. Voy a escribir acá. Defínanme los atributos o propiedades del estado de resfrío. Esa es la primera cosa. Y segundo, díganme qué objetos de la realidad presentan ese estado. Entonces, aquí me escribió más arriba, ya es un estado, José dice, donde el cuerpo está combatiendo un patógeno. Ok, eso puede ser, yo no soy obviamente médico, pero supongamos que esa sería una característica de ese estado, ¿no es cierto? Perfecto, pero
tienen que haber más atributos porque hay varias otras posibilidades donde uno esté combatiendo un patógeno y no significa estar resfriado. ¿Ok? Ya fíjense, Franco tocó una definición bien interesante, ¿no es cierto? Que dice que en termodinámica se dice que un estado son las propiedades actuales de un sistema. Claro, y aquí dice Franco, hay una distinción conceptual entre la posición de un atributo como la masa al valor que adopta dicho atributo, como 10 kilos, como función de estado, por ejemplo. Ya, voy a responder un poco lo que plantea Franco. Fíjense que el concepto de estado en ontología, o sea, en filosofía de la ciencia, precisamente proviene de la termodinámica. ¿Ya? Son la serie de atributos, ¿no es cierto?, que definen un sistema. Y una persona, por ejemplo, que está resfriada es un sistema biológico. ¿Ok? Ahora, Franco te hace una pregunta bien interesante que en algunos ejemplos te puedo decir que sí y en otros no, ¿no es cierto? Porque ya depende de la disciplina. La magnitud del valor de dicho atributo, como su ausencia o presencia, ¿no es cierto?, pueden definir un estado. Sí, te puedo dar ejemplo de ambos casos. Por ejemplo, la temperatura es un atributo del estado afiebrado, pero no cualquier temperatura, cierta magnitud en seres humanos, ¿no es cierto? Sabemos que es sobre 37 grados. Entonces ahí yo te estaría respondiendo a tu pregunta, Franco, creo yo, de que la magnitud del atributo también tiene que ver con los atributos del estado, ¿no es cierto? Una magnitud determinada del atributo. ¿Ok? Distinto es, por ejemplo, el estado de embarazo. Ahí estamos hablando de atributos que están o no están. Nadie está medio embarazado, por así decirlo, medio embarazada. Entonces, en ese caso, o está o no está, digamos, un cigoto o lo que sea, ¿no es cierto?, crecimiento. Entonces, se puede dar para los dos casos como plantea Franco, ¿no es cierto? Claro, como dice Esteban, si bien es cierto, una característica del estado de resfrío podría ser que está combatiendo un patógeno, pero cuando uno se vacuna y está combatiendo igualmente un patógeno para generar los anticuerpos, evidentemente uno podría decir eso no es el estado de resfrío. Claro, es que claro, no es necesariamente un atributo específico, normalmente es una lista de atributos que definen el estado. Miren, se los pongo en el siguiente caso. Defínanme el estado sólido de una sustancia. ¿Qué atributos tiene el estado sólido de una sustancia? Claro, como dice José, hay varias características o propiedades que pueden llegar al mismo punto. Por eso no es solo una característica específica, son varias. Cuando ustedes ven la definición de estado sólido, no se refieren a una sola característica o atributo para definir una sustancia en ese estado. Normalmente son 3 o 4 o más. ¿Ya? Si ustedes se van, por ejemplo, a qué atributo tiene una sustancia que se encuentra en estado sólido, por ejemplo, el agua en estado sólido, ¿qué atributo tiene que el agua en estado líquido no tiene? Por ejemplo, tiene una forma definida. Por ejemplo, ¿ok? Tiene un movimiento de partículas cero, tiene solamente vibraciones, no tiene traslaciones ni nada por el estilo. Podríamos decir que eh, posee una dureza, ¿no es cierto? Claro, hay un orden molecular que es fijo, ¿no es cierto?, en el estado sólido. Claro, la fluidez es un atributo solo del estado líquido, no es un atributo del estado sólido. La densidad, la magnitud de la densidad en el agua, extrañamente, ¿no es cierto? Es la única sustancia que se conoce que la densidad es menor en estado sólido que en estado líquido. ¿Ya? Una cosa súper rara que tiene el agua. Entonces, ahí, esa es una cosa que ustedes, cuando ustedes empiezan a hacer los análisis de qué es un estado, luego viene la segunda pregunta de decir, defíname este estado. Entonces, ¿cómo yo defino un estado? Tendría que responder dos preguntas, que son las que le hice anteriormente. ¿En qué objeto se presenta este estado? Porque no existen los estados, existen los estados de objetos o sistemas materiales. ¿Okay? Y la segunda pregunta es, ¿qué característica o atributo o propiedad define el estado? La pregunta la repito, la voy a escribir, ¿ya? Voy a escribir las preguntas. Ya. Si se les pregunta por definir un estado, ¿no es cierto?
el que sea, surgen dos preguntas, por lo tanto. La primera es, ¿en qué objetos se manifiesta ese estado? ¿Ok? Por ejemplo, el estado de resfrío no se manifiesta en una piedra, pero sí en humanos, ¿no es cierto? O en seres vivos con sistema respiratorio. Me imagino, estoy especulando. La segunda pregunta sería, ¿cuáles propiedades definen ese estado? ¿Ok? Y ahí ustedes van a llegar a una real comprensión de lo que es un estado, tanto a nivel general, como concepto ontológico, estado, como a nivel particular disciplinar, un estado físico, un estado biológico, un estado psicológico, un estado social, ¿ya? Por eso a mí me gusta este sistema filosófico porque es aplicable a cualquier ciencia factual, incluida las ciencias sociales, ¿ya? Ya. Denme ejemplos de estados químicos. ¿Ok? Denme ejemplos de estado químico. Los escucho. Los leo. Fíjense, si entendemos que los estados químicos se presentan en las partículas o objetos que estudia la química, que son átomos y moléculas, ¿no es cierto? Denme estados de átomos y moléculas. Láncense a la piscina. Hay varios ejemplos, ¿ya? ¿Me escuchan, no? Ya, vamos por partes. Rafaela dice la entropía, ¿no es cierto? Ya voy a responder las preguntas que vienen más abajo. Me pregunta, ¿es la entropía? Bueno, fíjense que dentro de lo que yo entiendo de termodinámica, esto puede ser rebatible, por supuesto, la entropía es una propiedad que define estados. ¿Ok? Entonces, cuando la entropía es alta y cuando la entropía es baja, ¿no es cierto? ¿Qué estado define la entropía? Habría que preguntarse qué estado está relacionado con la entropía. Pero la entropía, hasta donde sé, es una propiedad que define estados, ¿ok? Luego, uno lo que estudia son los cambios de entropía al cambiar los estados. Por eso uno calcula el delta S, en cambio de entropía, no S, ¿ya? No sé si me explico. El estado basal de un electrón, claro, ya, ese es un ejemplo que yo estoy de acuerdo con Joaco, ¿no es cierto? El estado basal es un estado y el estado excitado es otro estado. ¿Y de qué objeto? Del electrón en un átomo, por ejemplo, ¿ya? Ahí ustedes tienen un ejemplo. Franco me hace la pregunta, ¿un estado puede ser entendido como un objeto? Por ejemplo, ¿un átomo puede asumir un estado de isótopo? Ya, a ver, voy a darte mi opinión, Franco. Por favor, no tomen esta opinión como absolutista para nada, es simplemente la opinión honesta que tengo. Yo creo que si se entiende estado como una suma de atributos que se manifiestan en un objeto en un momento dado, ¿no es cierto? Un estado no es equivalente a un objeto. De hecho, los estados definen un momento del objeto, ¿ya? Es como que yo le dijera a ustedes, a ver, eh, yo estoy pobre, ¿ya? Y eso es un estado económico de una persona. Yo estoy pobre, ¿no es cierto?
pero el estado de pobreza no me define como objeto. No sé si me explico. ¿Ok? Porque yo tengo varios otros estados, por lo tanto yo no puedo establecer una equivalencia entre estado y objeto, por cuanto un objeto presenta varios estados, no solo uno. ¿Estamos? Yo puedo estar pobre en este momento, pero estoy feliz de un punto de vista psicológico, estoy arruinado de un punto de vista económico, estoy enfermo de un punto de vista biológico, y así sucesivamente. ¿Ok? Ya, Esteban me dice la excitación del electrón. Claro, el estado excitado, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no es cierto?, que es un estado, así como existe el estado basal. ¿Ok? La pregunta es, fíjense, los que me han dicho estado basal y estado excitado de un electrón, es ¿qué propiedad define ese estado? Fíjense, esa ya es la segunda pregunta. Ya, después de tomar lo que dice Franco más adelante, que tiene otra consideración, ¿ya? Le hago la pregunta respecto al estado basal o el estado excitado de un electrón. ¿Qué propiedad define el estado basal y el estado excitado de un electrón? El nivel de energía, ¿no es cierto? Claro, entonces la energía, y en este caso la magnitud de la energía, ¿no es cierto? En este caso la energía potencial, es la que define el estado del electrón en el átomo, ¿ya? Yo estoy de acuerdo con usted. Franco pregunta, tal vez no se pueden verbalizar algunos estados, como el valor particular que asume un sistema químico, no tiene etiquetas asociadas. Ya, es cierto, Franco, que cuando uno le pone etiqueta a un estado, esa etiqueta uno la pone en función de lo que conocemos del objeto, ¿ya? Hay varios casos en donde se han propuesto que hay estados que son desconocidos tanto en física como en química como en biología y últimamente incluso a nivel médico, a nivel social, ¿no es cierto? Por ejemplo, el estado de depresivo o el estado de angustia, ¿no es cierto? Esas son estados que me imagino que están en el área de la psicología, en donde eh, varios a veces cuestionan si realmente existe una definición clara de las propiedades que definen ese estado. ¿Ya? Algunos dicen que en realidad ese estado nunca existió, ¿no es cierto? Que vaya uno a saber. Yo no tengo, digamos, la formación disciplinar para evaluar eso. Pero no es fácil definir estados, porque tienen que haber propiedades demostradas que se mantienen constantes en un intervalo de tiempo, ¿no es cierto?, para poder hablar de un estado determinado de un objeto. Por lo tanto, esto de la verbalización, claro, la etiqueta que uno le pone a un estado depende del estado del conocimiento también, ¿ya? Claro, mira, ya Rafaela tiene una definición, la entropía determina la medida de desorden, el grado de desorden, ¿ya? Yo tenía un profesor de termodinámica, que es el que me enseñó filosofía de la ciencia, entre paréntesis, que él me decía que la definición correcta de entropía era la probabilidad de un estado, más que el desorden de un estado, ¿ya? Él me decía que efectivamente, en general, los estados desordenados son más probables que los ordenados. Pero eso es una generalización, no es una ley. Dice, hay estados ordenados que también son más probables que los desordenados. Y él me hablaba, por ejemplo, de los polímeros. O sea, los monómeros pueden estar desordenados en una solución y el estado más, digamos, el estado de mayor entropía, ¿no es cierto?, no es el más desordenado en ese ejemplo. ¿Ya? Entonces me decía, tómenlo como probabilidad más que como desorden, me decía el profesor. Nunca se me olvidó eso. Nivel de energía, claro. Juego con lo que estamos hablando del estado basal y el estado excitado. La energía, como dice Rafael, también tiene que ver con esto. Ya. Franco aquí me menciona, volviendo al caso de un isótopo, ¿no es cierto? Un elemento se puede presentar como un isótopo o no isótopo, ¿ya? Claro, por ejemplo, tú puedes tener carbono 12 y carbono 13, efectivamente, ¿ya? Si se define el espacio con esos dos elementos, entonces se podría ser un estado. Ahora, no recuerdo si un átomo puede fluctuar entre esos dos estados. Ya, mira, aquí te voy a dar mi opinión, Franco, porque lo que tú planteas no te puedo dar una opinión tajante, ¿ya? Pero te voy a dar lo que yo más podría justificarte. Yo creo que, por ejemplo, el carbono 12 y el carbono 13 no son dos estados de un mismo objeto, son dos objetos diferentes. ¿Ya? ¿Tienen similitudes? Sí, pero tienen una estructura diferente. Uno tiene un isótopo más o un isótopo menos. Por lo tanto, ese objeto no es el mismo que el otro. ¿Ok? Ahora, lo que sí yo puedo estar de acuerdo contigo, ¿no es cierto?, es que en una reacción química, por ejemplo, de un decaimiento en donde se emiten neutrones, por ejemplo,
donde pasamos de un estado inicial a un estado final de equilibrio, claro, lo que estamos hablando es que el estado final de equilibrio de esa reacción ocurre cuando ocurrió la transformación de la partícula a un isótopo diferente. ¿Ya? Yo ahí podría estar de acuerdo contigo, pero ese estado no es el objeto en sí, ¿ya? Es el equilibrio de la reacción, ¿no es cierto? Sería un estado que se define energéticamente y por coincidencia, creo yo, ese estado de energía Gibbs de cero podría estar en un isótopo diferente, creo yo, ya, pero esa es una opinión, ya, insisto. Ya, la identidad de átomo viene dada por la cantidad de protones. O sea, la identidad como elemento, sí. Desde un punto de vista químico, sí. Si yo ahí estoy de acuerdo contigo. O sea, si tú quieres hablar de la identidad de un elemento en función de cómo se entiende en química, ¿no es cierto? Claro, los protones serían la propiedad esencial, ¿no es cierto?, que define precisamente la identidad de una partícula como un elemento A, B o C. El problema está que un físico te podría decir, a mí no me importa. ¿Ya? De hecho, hay gente, no sé si ustedes han visto, ha salido hasta en las redes sociales, hay gente que propone una tabla periódica en donde los isótopos estén separados. Y dicen que toda esta cuestión de asignarle la identidad por el número atómico es una cosa meramente convencional y que no tiene que ver con un parámetro objetivo de identidad. ¿Ya? Entonces eso también está en discusión, Franco. Yo no, por eso digo que esta cuestión no es, todas estas discusiones que estamos teniendo, muchas de ellas todavía están en proceso y otras ni siquiera se han presentado, ¿ya? De hecho, la otra vez yo fui a una charla de un tipo que se especializaba en filosofía de la química y él planteaba que debía existir entonces un elemento de número atómico cero. Yo le pregunté, bueno, si tiene número atómico cero, ¿qué tiene en el núcleo? Me dijo, solo neutrones, me dijo. Y le pregunté, ¿y existe esa partícula? Según él, había una partícula que tenía solo un neutrón, creo. Y según él, eso sería un elemento número atómico cero. Bueno, podríamos discutir mucho respecto a esto. La pregunta que me hace Franco al final dice, claro, mira, ya, entiendo lo que haces tú, Franco. Si nosotros definimos como los protones una propiedad esencial, claro, entonces dice, ¿no sería entonces un estado? Entonces ahí viene el tema. ¿Qué estado o qué etiqueta le pondrías a ese estado, ¿no es cierto? Para decir que con un protón es un estado 1 y con dos protones es un estado 2. Existen cambios que ocurren en el tiempo, ¿no es cierto? Como algunas reacciones nucleares, que efectivamente el número de protones de una partícula cambia. Ya las reacciones nucleares son así. ¿Ok? Ahora, normalmente ese tipo de reacciones los físicos le llaman estado inicial y final de una reacción nuclear, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que, así lo entiendo yo, ¿no es cierto?, que le estén asignando como que Z, o perdón, o que el protón o que el átomo, ¿no es cierto?, es el estado, ¿no es cierto? El estado viene definido solamente por una propiedad, pero yo recalco una cuestión. Una partícula puede presentar más de un estado, por eso yo tengo, digamos, ciertas aprensiones en establecer la equivalencia entre estado y objeto, porque un objeto puede y de hecho tiene más de un estado, dependiendo de qué propiedad uno esté analizando, ¿ya? Eh, hasta ahí es lo que te podría responder. ¿Ya? Ahora, obviamente que esta cuestión podría ir más allá, ¿no es cierto? Yo no podría entrar en un debate, digamos, ya más filosófico y si te interesa el tema podría hasta escribir un paper. ¿Ya? Más preguntas, por favor. Y bueno, yo aquí hice... Ah, perdón, voy a saltarme esto un poquito, perdón. Miren, voy a irme a la diapo donde hablo de los estados. Ya, aquí tengo yo algunos ejemplos de estados, ¿no es cierto? Estados físicos, los que están acá arriba, ¿no es cierto? Estado líquido, sólido, gaseoso o plasma podría ser, por ejemplo. El estado de plasma se ha definido como un cuarto estado de la materia. Y fíjense lo interesante de ese estado, ¿no es cierto? Quizás podría responder en parte lo que me está preguntando Franco, pero lleva otro ejemplo. ¿Por qué definieron el plasma como el cuarto estado de la materia? ¿Qué responderían ustedes? ¿Por qué no le pusieron solamente gaseoso? ¿Qué propiedad define el estado de plasma? O propiedades.
Juaco dice, ¿por qué es intermedio? Pero a ver, seamos precisos, Juaco. Si tú dices que es un estado intermedio entre dos estados, ¿qué propiedad lo define? El estado de plasma no puede definirse como sólido. No, de hecho no tiene forma definida. Por ejemplo, una chispa de un encendedor es un plasma, ¿no es cierto? Tampoco líquido 100%, no, porque de hecho no tiene fluidez, no tiene tensión superficial ni nada. Ya los átomos o las partículas que constituyen un plasma son distintos a los átomos o partículas que constituyen el estado gaseoso. O sea, son distintos en qué atributo. Esa hay que ser súper preciso ahí en eso. Estás a punto, Rafael. ¿Cuál es el atributo? A ver. Los electrones, claro, en su organización e interacción atómica. Claro, ahí ustedes dos, Rafael y Franco, están apuntando, creo yo, a lo mismo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Con la que yo he leído y la que encuentro como más convincente, es que dicen que la diferencia entre el estado gaseoso de una sustancia y el estado plasma de una sustancia es que en el estado plasma, el estado gaseoso, las partículas están en estado neutro. Es decir, los electrones y los protones están formando parte de las mismas partículas. Sin embargo, en el estado plasma, los electrones se separan de los átomos y se genera un estado eléctricamente cargado, como dice Joaco, y por lo tanto conductor. ¿Ok? Se fijan que ahí aparecen dos atributos que el estado gaseoso tradicional no tiene, y los físicos han definido que ese es un cuarto estado de la materia. Le pusieron la etiqueta, como decía Franco. Y eso obviamente es temporal, es un estado temporal, cambia. Esos atributos son temporales. ¿Estamos? Miren, aquí yo tengo un ejemplo de un estado ya más biológico. Por ejemplo, el estado pupa versus el estado larva, ¿no es cierto?, en un proceso de metamorfosis. Ahí tienen ustedes estados en biología. ¿Ok? ¿Estamos? Ahí tienen ustedes ejemplos de estado biológico de un mismo objeto, supuestamente. ¿Ya? Es el mismo objeto que cambia de estado, sus atributos van cambiando. Aquí tienen ustedes, ¿qué es esto? La fagocitosis, que tiene varios estados. ¿Ok? Yo reconozco, esto lo copié y lo pegué, no lo entiendo del todo honestamente. Pero hay estados biológicos, ¿no es cierto? Hay estados químicos, hay estados físicos. Por ejemplo, cuando ustedes pasan, mira, les voy a decir, y lo más probable es que lo voy a decir mala, pero quizás los bioquímicos lo podrán decir mejor. Una célula cuando pasa de un estado pluripotencial a un estado diferenciado, por ejemplo. El estado pluripotencial, lo que se entiende por pluripotencial, lo que yo he visto al menos en filosofía de la biología, es un estado, porque es temporal. La célula no siempre está en estado pluripotencial. En algún momento se puede diferenciar. Ahora, ¿cuáles son los atributos que tiene el estado pluripotencial? Ahí ustedes lo sabrán mejor que yo. No lo sé, honestamente no lo sé. Aquí está, esto es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Maduración de fagocitos mononucleares, que hay varios estados, ¿no es cierto?, hasta la diferenciación. Ya Franco me hace una pregunta bien interesante. Dice, ¿no es problemático asignar estados en las ciencias factuales cuando la variación en la propiedad es de orden cuantitativo? Porque cualitativamente me imagino que es mucho más fácil. ¿Presenta o no la propiedad? Mira, yo tiendo a estar de acuerdo contigo, Franco, pero lo que sí socialmente, te vuelvo al ejemplo del estado afiebrado. ¿Ya? Finalmente el estado afiebrado, ¿no es cierto?, hasta donde lo entiendo yo, es un problema de la magnitud de la misma propiedad, que es la temperatura de un cuerpo. Independiente de su causa, puede ser deshidratación, puede ser una infección, lo que sea. Pero el hecho está que tú pasas de 37, que es el estado normal, fíjate, estado normal en términos de temperatura, versus a sobre 37, 38, 39, 40, y tú tienes la diferencia entre dos estados que simplemente se diferencian, no por razones caprichosas, por razones objetivas, ¿no es cierto?, se diferencian respecto solo a la magnitud de una propiedad, ¿ya?
Ahora, obviamente que ¿por qué uno le llama afiebrado? Yo me imagino que en términos biológicos es problemático para un organismo, para su subsistencia, estar a sobre 37 grados para siempre, ¿ya? Entonces yo me imagino que hay razones médicas más allá de la mera temperatura para hablar de ese estado, ¿ok? No sé si eso responde en parte de tu pregunta con ese ejemplo, ¿ya? Yo, no sé, me vienen a la cabeza otros ejemplos donde lo único que cambia en el estado es la magnitud de una propiedad. Quiero entender tu pregunta, ¿ya? Lo mismo que yo les dijera a ustedes, el estado de pobre al estado de millonario es un tema de magnitud, de la cantidad de riqueza que ustedes tienen, ¿ya? No es una dicotomía por cuanto esto es gradual. ¿Ya? Si ustedes tienen ingresos por 100.000, 200.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, ¿cuándo son millonarios? ¿Cuándo están millonarios? Perdón, no son millonarios. ¿Cuándo están en estado de millonario? ¿En qué momento? El hecho es que si esa persona tiene un ingreso por 1.000.000.000 de pesos mensuales, a mí no me cabe duda clasificarlo como que está millonario, ¿no es cierto? Pero ahí tienen un tema de una magnitud, una propiedad, ¿ya? Ahora me imagino que tienen que haber consideraciones adicionales para decir cuándo ya estamos hablando de un millonario, ¿ya? Entonces, establecer diferenciaciones solamente por la magnitud de una propiedad, como plantea Franco, no es fácil, pero se hace, se hace. Claro, hay un trabajo intelectual, ¿no es cierto?, de estandarizar un rango, ¿no es cierto? Y ahí vienen un poco acuerdos científicos que hay detrás, y la ciencia no es una cosa meramente objetiva, hay algunos acuerdos y algunos consensos que se hacen en algunos campos para poder avanzar en el conocimiento. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, Franco, que quizás hay algunos estados que son constructos sociales, o sea, se establecen por convención. Lo que sí yo aclaro un poco la palabra convención, y ahí voy a darle mi opinión, una convención, pero una convención no arbitraria, ¿ya? O sea, no es una convención, creo yo, por lo menos lo he visto en ciencia, yo no he visto una convención por mero capricho, ¿ya? Y yo he visto convenciones basadas en otras consideraciones científicas, eso sí. Por ejemplo, el tema del estado de afiebrado, ¿no es cierto? Las consideraciones ahí no son caprichosas, no es que nos pusimos de acuerdo que consideramos malo 39 grados porque no nos gusta el número, ¿ya? Es porque efectivamente hay daños al organismo a esa temperatura, ¿ya? Ahora, estoy hablando de lo que conozco, ¿eh? No me cabe duda que ustedes buscan en la literatura y se van a encontrar quizás con algunos casos controversiales en donde quizás hay algunas convenciones medias caprichosas que definen estados que a lo mejor no existen, ¿ya? De hecho, eso puede ser materia de, digamos, de estudio o de trabajo, digamos. Dudas, consultas, hasta acá. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Ya fíjense, de pasada, aquí. El Franco me pregunta, desde un punto de vista de un físico, como probablemente Bunge lo vería, hay magnitudes que son naturales, como los cuantos, ¿no es cierto? Como hay por convención. ¿Hay una distinción intelectual entonces para los estados también? Claro, o sea, si entiendo tu pregunta, ¿no es cierto? Yo creo que efectivamente, y de hecho lo he visto así, ¿no es cierto? Hay estados que están basados en criterios meramente antropocéntricos, es decir, basados desde el ser humano como punto de referencia, ¿ya? Por ejemplo, la convención entre lo que se entiende por natural o artificial, para mí eso tiene que ver con cuestiones que son meramente de convención. O sea, ¿por qué un automóvil es artificial y por qué un panal de abeja es natural? ¿No es cierto? Eso ya tú tienes una convención claramente ahí. Hay harta discusión, incluso en los campos que tú, Franco, dominas, porque tú me dijiste la otra vez que habías estudiado psicología, ¿no es cierto? Hay harta discusión incluso respecto a los estados psicológicos, si es que realmente son meras convenciones algunas definiciones de estado, por ejemplo, el estado de locura, ¿no es cierto? No sé si existirá algún parámetro objetivo para decir cuándo uno considera a alguien loco, ¿no es cierto? Versus cuando uno lo considera normal, ¿qué se entiende por normal? Quizás ahí hay mucha convención detrás, estoy especulando en lo que intuyo, ¿no es cierto? Porque alguien a lo mejor podría considerar loco una persona, digamos, a nosotros a lo mejor nos van a considerar locos en 100 años más, no lo sé.
Ya, claro, entonces lo que plantea Rafael, ¿no es cierto? Hay una definición concreta de estado y propiedad como tal. O sea, hay varias definiciones dando vuelta. Yo tomé una, ¿no es cierto? Que es la que más veo que tiene coherencia con cómo se entiende estado y propiedad, sobre todo la termodinámica, ¿no es cierto? Que estado, ¿no es cierto? Se define como una serie de propiedades que definen un objeto en un momento dado, y que propiedad son las características o atributos que se manifiestan en los objetos. Y esas definiciones normalmente provienen más de la termodinámica, que es una disciplina que es universal. La termodinámica tiene la gracia que se aplica a toda la realidad, no se aplica solamente a la química o a la física, ¿ya? O sea, no hay ningún sistema que se conozca que pueda ir en contra de la ley de la termodinámica, ninguno. Más dudas, por favor, consultas. Claro, ahí De Franco está aportando un dato bien interesante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con su formación en psicología, ¿no es cierto? Dice, hay personas con diagnóstico de depresión, no personas depresivas. Claro, ahí hay un tema de lenguaje, ¿no es cierto, Franco?, que dice que se cuida en el fondo para no arriesgarse a decir que yo defino el estado de depresivo, ¿no es cierto? Es un diagnóstico que me imagino que dará cierta información, pero no debe ser tan absolutista como cuando uno utiliza parámetros objetivos, ¿no es cierto? Claro, ponen el énfasis en el cuestionamiento ontológico de estado que puede causar estragos en la vida de una persona. O sea, decirle a alguien tú estás loco, ¿no es cierto?, no es lo mismo que decirle te diagnostico con un grado de locura, ¿no es cierto? Que esa es una, me imagino yo que por ahí va lo que tú intentas decir, si no, por favor, aclara. Más dudas, consultas. Eso mismo, qué bueno que te entendí bien. Bien, fíjense, el otro concepto ontológico que vamos a ver es el concepto de proceso, que ya incluso ya se los di, no sé si se dieron cuenta. Eh, Dado que la realidad cambia, ¿no es cierto? Lo que cambian entonces son los estados de los objetos. Por ejemplo, existen varios conceptos en física, en química, en biología, en psicología, en sociología, ¿no es cierto?, que hacen referencia no a propiedades, no a estados, sino que a procesos. Por ejemplo, la fusión, que sería la figura que está aquí le estoy mostrando, la fusión de una sustancia como el agua, ¿no es cierto? La fusión no es un estado, la fusión es un cambio de estado, ¿ok? Del estado, pero particularmente de sólido a líquido. Por lo tanto, cuando ustedes buscan la definición de un proceso, se dice es el cambio de estado de un objeto. Eso sería un proceso, y procesos hay varios. En lo que son procesos físicos, la fusión, la sublimación, que es el estado sólido a estado gaseoso directamente, ¿no es cierto? La evaporación de estado líquido a estado gaseoso, son procesos físicos, ¿ok? Aquí yo les mostré la metamorfosis, que es un proceso biológico, son cambios de estado de un objeto en el tiempo, ¿ok? ¿Estamos? La metamorfosis es un proceso. La osmosis es un proceso también, ¿ya? A ver, nómbrenme un proceso químico. Un proceso químico. Voy a escribirlo acá. Denme un ejemplo de un proceso químico. La hidrólisis. Ok, súper, ¿no es cierto? Entonces, la hidrólisis, que es un tipo de reacción, ¿no es cierto? De hecho, cualquier reacción química es un proceso. ¿Ok? La hidrólisis, como un tipo de reacción, ¿no es cierto?, es un proceso. ¿Ok? Súper, súper. Y como toda reacción, ¿no es cierto?, una reacción química es un proceso y tiene estados. ¿Qué estados tiene una reacción química? ¿Cómo se llaman esos estados? Ok, se llama en general inicial y final, ¿no es cierto? O más particularmente el estado de alta energía de Gibbs, ¿no es cierto?, versus el estado de equilibrio. Si es que estamos hablando de una reacción espontánea, por ejemplo, un proceso de cambio espontáneo.
¿Ok? Y en general, ¿qué características define o qué atributo, qué propiedad define los estados, esos dos estados de una reacción química, el inicial y el final, o digamos, el estado final de equilibrio, por ejemplo? Hay un atributo que se llama la energía de Gibbs o la energía interna, ¿no es cierto? Y cuando ese cambio de energía se hace cero, estamos hablando del estado final de equilibrio, ¿ok? Dudas, consultas hasta acá. Por ejemplo, hay un tipo de reacción química a la cual se le aplica todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no es cierto? Que es la oxidación, una reacción de oxidación. Que tiene un proceso de cambio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que cambia? En un proceso de cambio redox. ¿Qué propiedad es la que cambia? Se me fue un ejemplo que me dio Franco, ¿no es cierto? La de protonación de un ácido. O sea, claro, una reacción ácido-base, como dice Franco, ¿no es cierto? Es un proceso de cambio, ¿ok? Y ahí hay estados, inicial y final, ¿no es cierto? O el estado de base y de ácido conjugado, o el estado de ácido-base conjugada, ¿no es cierto? En una reacción redox, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no es cierto? ¿Qué propiedad es la que cambia? Cambia el estado de oxidación, como dice Franco. Exactamente, cambia el estado de oxidación. ¿Ok? Y el estado de oxidación es una propiedad que se manifiesta en los átomos. ¿Ok? Algunos hablan del número de oxidación, más que estado de oxidación. ¿Ya? ¿Estamos? Denme un proceso psicológico y uno social. Un proceso psicológico y un proceso social. Voy a escribirlo acá. Ya, Franco dice, proceso social, una guerra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estados están involucrados con una revolución? Ya, otro ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué estados están involucrados en estos procesos sociales? Una guerra o una revolución, que no necesariamente es lo mismo, ¿ya? ¿Cuáles son los estados? ¿Qué etiquetas tienen? Deme un ejemplo. O váyanse a un ejemplo concreto de revolución. Por ejemplo, el ejemplo más famoso, la Revolución Francesa, por ejemplo. ¿Cuáles fueron los estados inicial y final de Francia, ¿no es cierto? Luego de la Revolución. ¿Qué estado tenía Francia? Ya, Joaco ya tuviste en el clavo, Joaco. El estado inicial era monárquico. Ese era el estado inicial de Francia, ¿no es cierto? Y el estado final de la Revolución Francesa, cuando acabó la Revolución, después vinieron más procesos ciertamente, ¿cuál es el estado final de la Revolución Francesa? Si el inicial era monárquico, ¿cuál fue el final?
republicano, ¿no es cierto? El Estado final republicano. Luego viene la pregunta, ¿y qué propiedades cambiaron, ya sea en magnitud o en presencia o ausencia, que me permite definir el Estado monárquico y diferenciarlo del Estado republicano y viceversa? ¿Cuáles son esas propiedades que tiene un país, ¿no es cierto? Ya, la democracia, ¿no es cierto? O sea, la distribución del poder a través de la democracia, exactamente. O sea, en un Estado monárquico el poder es, donde recuerdo, ¿no es cierto?, es filial. O sea, no existe distribución del poder, existe herencia del poder a través del linaje sanguíneo, ¿no es cierto? En cambio, la democracia, el poder se distribuye por apoyo popular, ¿no es cierto? Ahí tiene usted ejemplos en ciencias sociales, ¿no es cierto? Y Franco había dado un ejemplo en psicología, ¿no es cierto? Que no recuerdo cuál era. A ver, déjame buscarlo acá. Y el desarrollo intelectual de los niños y la niña. Por ejemplo, y el desarrollo intelectual. Un ejemplo, ¿no es cierto? El aprendizaje es un proceso, ¿ya? Bueno, Franco dio otra propiedad, ¿no es cierto? El estado de los habitantes, pasan de sujeto a ciudadano. Súper, súper. Se fijan que ahí se van sumando propiedades que definen los estados. Vamos al caso psicológico que habla Franco, ¿no es cierto? Que es el desarrollo intelectual. Nosotros también pasamos por procesos de desarrollo intelectual, ¿no es cierto? ¿Cuáles son nuestros estados intelectuales, por así decirlo? O quizás si Franco tú los puedes dar con un lenguaje más adecuado. Porque yo puedo dar algunas frases, pero no sé si están bien dichas. Haga memoria el resto, o sea, ¿por qué estados intelectuales han pasado ustedes? Ya, yo he escuchado esa frase, ¿no es cierto? Que primero uno está en la etapa o estado del descubrimiento, ya después viene la etapa de reflexión, ya viene del estado formal, del preformal al formal. El aprendizaje ese es el proceso donde se van ocurriendo estos cambios de estado, ¿no es cierto? Yo, dentro de mi ignorancia del tema, yo pasé de un estado de absoluta ignorancia a un estado de cierta conciencia, digamos, informativa de cómo es el mundo, ¿ya? Ahora quizá en 20 años más voy a estar en estado senil y intelectualmente no voy a saber dónde estoy parado, ¿ya? Dudas, consulta hasta acá. Claro, en términos del lenguaje, exactamente. Tú pasas de no tener la competencia de entender el lenguaje, o sea, eres un, no sé cómo llamarlo, analfabeto, no sé, hasta comprenderlo y producirlo. Súper, súper. Se fija que hay varios ejemplos. A mí por eso me gusta esta propuesta filosófica, porque permite ver la ciencia como una sola y no dividirla en ciencias naturales y sociales. Y esto es transversal, transversal. Ahí no veo diferencias, al menos en este punto, y el ser humano no queda en una posición privilegiada en todo esto que estamos discutiendo. El ser humano es parte de la realidad, no está enajenado de ella, ni es especial el ser humano en este contexto. Quizá en términos valóricos, morales o éticos, el ser humano puede que siga teniendo una preponderancia, yo creo que sí, pero en términos ontológicos no. A ver, voy a volverme a una cosa, ¿no es cierto? Ya, esto que está acá. Ya, fíjense, voy a hacer una breve síntesis de lo que hemos visto, aprovechando los 8 minutos que quedan. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos visto respecto a la realidad? Hemos visto que la realidad es un sistema de objetos materiales, los cuales presentan propiedades, ¿no es cierto?, que los hacen semejantes en algún aspecto a otros objetos y diferentes en otros. Estos objetos interactúan, ¿ok? Y la suma de estas interacciones que llamamos estructura conforman sistemas, ¿no es cierto?, en los cuales estos objetos, al interactuar con otros, emergen algunas propiedades y desaparecen otras, ¿no es cierto? Y además, esta realidad es cambiante, pero todos estos sistemas materiales presentan algunos estados temporales que se pueden definir en base a los atributos que lo conforman en un momento dado. Eso es como uniendo todos los términos que estamos viendo, ¿ya?
Ahora, lo último que quiero agregar en esta discusión ontológica, ¿no es cierto?, es el concepto de pluralismo de niveles o niveles de la realidad, ¿ya? Ya fíjense que lo que nos ha enseñado la ciencia respecto a la realidad, independiente de su visión monista o dualista del tema, ¿no es cierto?, es que la realidad tiene varios niveles, no solamente los niveles que son accesibles a través de nuestros sentidos. O sea, hay un nivel que es mucho más microscópico de lo que alcanzamos a ver, o sea, mucho más bajo de la célula, que el nivel atómico molecular o incluso subatómico, ¿no es cierto? Y hay niveles mayores a lo que alcanza a captar el ser humano, que ya estamos hablando del nivel cosmológico, ¿ya? Ahora, lo interesante de esto es que todos estos objetos cambian, es decir, todos estos objetos manifiestan procesos a distintos niveles. Hay procesos a nivel biológico, hay procesos a nivel químico, hay procesos a nivel físico subatómico o físico cosmológico, como la expansión del universo, por ejemplo. También hay procesos a nivel social, ¿ok? Ahora, hay una cosa que sí nos ha enseñado la ciencia, que no es tan fácil de, por así decirlo, de tragar, aunque para un estudiante de ciencia eso no es para nada traumático. Y es lo siguiente, es que todos estos procesos están interconectados, o sea, no siempre estos procesos se dan solamente a un mismo nivel. No sé si me explico. Por ejemplo, un proceso que se da a escala microscópica, como por ejemplo lo que ocurre en una hebra de ADN, ¿no es cierto?, una mutación, va a generar, podría generar procesos a escala macroscópica, por ejemplo, procesos a nivel celular. ¿Ok? De hecho, ese es una de las posibilidades, tengo entendido, por favor corríjanme si alguien sabe algo más que yo, ¿no es cierto? Esa es una de las posibilidades que podría generar alguna malformación o un tumor, ¿no es cierto? También hay procesos que se dan, lo repito no, voy a escribirlo. Ya. Los procesos de la realidad, ¿no es cierto?, pueden estar conectados a distintos niveles. O sea, ¿qué quiero decir? Es decir, por ejemplo, procesos microscópicos como la mutación, estoy hablando de la mutación de una hebra de ADN, puede desencadenar procesos macroscópicos como una deformación. Deformación que puede ser benéfica, neutra, ¿no es cierto?, o perjudicial para el organismo entero. Ese es un ejemplo, ¿ya? Ese tipo de procesos que se dan desde lo micro a lo macro, ¿no es cierto?, son procesos que en literatura de filosofía de la ciencia le llaman procesos bottom-up. ¿Ok? Procesos bottom-up, que van desde abajo hacia arriba, desde lo más pequeño a lo más grande. ¿Ok? Los procesos no se dan solo al mismo nivel, no es que los procesos químicos se dan solo a nivel de la química, también podrían desencadenar procesos a nivel mayor. Y también viceversa, procesos que se dan a escala social, por ejemplo, a escala macroscópica mayor que el ser humano, podrían afectarnos a nivel individual. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense en lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos viendo un proceso de pandemia que partió de lo micro, ¿no es cierto?, partió de la mutación de un virus, pasó a lo macro, a la propagación en la especie humana, ¿no es cierto?, nos afectó ahora a escala individual, nos cortó nuestras libertades, no podemos movilizarnos libremente, ¿no es cierto?, e incluso les podría generar a ustedes beneficios o perjuicios a nivel psicológico. A lo mejor alguno de ustedes se va a angustiar, se va a deprimir, a lo mejor le va a generar un cambio de estado calmado a estado angustiado, ¿no es cierto? La realidad es así. Los procesos que son inversos, los que se dan desde niveles superiores de la realidad a niveles inferiores, como por ejemplo el efecto que genera a nivel social, la pandemia, en nosotros individualmente,
Eso se llaman procesos top-down, ¿ok? Los procesos top-down son los que van de arriba hacia abajo. O sea, los niveles de la realidad, los distintos niveles de la realidad que existen, los procesos que ocurren en los distintos niveles de la realidad, se pueden dar a la misma escala, ¿ok? Por ejemplo, una discusión entre dos personas se da a la misma escala, ¿no es cierto? De psicología del individuo a la psicología del otro individuo, ¿no es cierto? Hay procesos que se dan de la escala inferior a superior, bottom up, ¿no es cierto? Un efecto a nivel atómico molecular puede generar un efecto, un cambio en el organismo, a nivel del organismo, ¿no es cierto? Como también hay procesos que se van desde arriba hacia abajo. Por ejemplo, si ocurriera una explosión solar gigantesca, estamos hablando de una escala astronómica, puede que genere en nosotros un defecto celular. Si es que nos llegan, no sé, partículas ionizadas que destruyan nuestras membranas celulares, por ejemplo. Voy a poner un invento sí, exagerado. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan, que todas estas definiciones de realidad también se mezclan con el tema de los niveles de la realidad. Esto que le estoy diciendo ahora, hace 200 años nadie se lo tragaba. Todos definían la ciencia y la realidad solamente a nuestro nivel, lo que captan mis sentidos, y por lo tanto nuestro lenguaje estaba supeditado a lo observable. La ciencia empezó a referirse a distintos niveles de la realidad y cómo estos están interconectados. Y hoy en día nuestra visión de la realidad es muchísimo más compleja. ¿Okay? Eso se llama filosofía pluralismo de niveles. ¿Okay? Y el concepto de proceso, cambios de estado en el tiempo, hay que entenderlo en este contexto. Los procesos pueden atravesar varios niveles de la realidad, no solamente uno necesariamente. A ver, dudas, consultas. ¿Alguna duda, alguna consulta? Todo claro, wow. Increíble, porque este tema es súper complicado, ¿ya? Aunque reconozco que en estudiantes de ciencias se da mucho más fácil, ¿ya? Traten de tener esta discusión con alguien que no estudia ciencia y vean lo complicado que va a ser, ¿ya? No crean que esta visión de mundo que a ustedes se les da más naturalmente es popular para nada, ¿ya? Ojalá fuese popular, en mi opinión. No es popular para nada. La mayoría de la gente es súper concreta para ver el mundo y tiende a entender el mundo solo desde su nivel. ¿Ok? Bien. Con esta parte, ¿no es cierto? Terminamos lo que es los contenidos del bloque ontológico. Sí, claro, ustedes son superiores, increíblemente superiores. Digamos que la ciencia no nos hace superiores, sino que nos da una visión de mundo más amplia, ¿ya? Y esa visión de mundo hace que cosas que ocurren a distintos niveles, si bien es cierto no las podemos captar directamente, uno tiende a estar abierto a considerar su existencia, ¿no es cierto? Por cuanto uno conecta normalmente efectos que uno ve con causas que podrían venir de varios otros niveles, ¿ya? Por eso para ustedes no es tan traumático pensar en echarse protector solar cuando van a la playa, porque yo me imagino que ustedes se imaginan a una estrella fusionando hidrógeno y emitiendo fotones UV que ustedes no ven, ¿no es cierto? Y que si no los filtran de alguna manera les va a estar rompiendo los enlaces moleculares y generándole todo un problema de enfermedades a la piel. Todo ese proceso, ¿no es cierto?, que ustedes se imaginan, es una visión de mundo de pluralismo de niveles, que lo más probable es que la ciencia ha aportado bastante, no digo todo, digamos, pero ha aportado bastante en esa visión de mundo, ¿ya? Y eso también a usted debiera generarle cambios en sus comportamientos, ¿ya? O sea, cuando, no sé, pues yo no sé si a ustedes le pasa, pero yo cuando veo a alguien fumar me genera así, yo me imagino radicales libres entrando ahí por el torrente sanguíneo y generando cambios conformacionales en proteínas que están precipitando en el torrente sanguíneo y a punto de taparle la arteria. O sea, todo eso me lo imagino.
La pregunta de Franco, y si yo tengo una pregunta, quizás para la siguiente clase, es sobre la causalidad como criterio del conjunto de objetos reales. Ya. El tema de la causalidad, ¿no es cierto, Franco? Lo vamos a ver cuando veamos las leyes, el concepto de ley, ¿ya? Pero te voy a adelantar una cosa, eso sí. Si ustedes aceptan el pluralismo de niveles, es decir, que todo lo que ocurre en este mundo, lo veamos o no, ¿ok? Tiene su origen en algún nivel de la realidad de nuestro mismo mundo, ¿no es cierto? Lo veamos o no. Detrás de eso está el principio de causalidad o el principio de ley natural. O sea, para un poco adelantarte una respuesta, porque igual se conecta con esto, ¿no es cierto? En las visiones cientificistas del mundo nos plantean que el mundo no es caótico y que lo que ocurre en el mundo su causa está en algún nivel de la realidad. Por lo tanto, nosotros no creemos en milagros. Nosotros creemos que si yo veo algo y no tiene una explicación, es porque no la sé, no porque no tenga una causa. ¿Ok? Entonces, el principio de causalidad parte del supuesto que la naturaleza tiene leyes, existen leyes naturales, la naturaleza no es caótica. Luego, la ciencia trata de aproximarse conceptualmente a las leyes que existen en la realidad, ¿ya? Quizá ahí te puedo un poco adelantar un principio que fíjate que en ese principio, que es súper profundo, no he visto controversia. Por lo menos dentro de la filosofía de la ciencia yo no he visto grandes controversias. Quizá hay controversias en la definición exacta de lo que es una ley, pero de que la realidad no es caótica y que tiene principios causales que la determinan, eso yo no he visto grandes controversias al respecto. ¿Ya? De hecho, muchos plantean que un científico no podría pararse frente a su actividad sin aceptar eso, a priori. ¿Ya? Porque de otra forma, si la realidad fuese caótica, es decir, si lo que ocurre no tiene ninguna causa, es decir, todo es indeterminado, entonces no habría nada que estudiar. ¿Okay? No sé si te respondo en parte la pregunta. Vamos a ver después qué se entiende por ley, siendo más preciso. Pero por ahora te estoy hablando de lo que es una ley natural, más o menos cómo se entienden, y cuáles serían sus orígenes. Y tiene que ver un poco con los niveles de la realidad. ¿Ya? Más dudas, consultas. Claro, mira, yo creo que cuando veamos el tema de causalidad, ¿no es cierto? Ahí vamos a entrar en un detalle, quizás yo tratando de anticipar un poco a lo que vas, quizás estoy siendo demasiado soberbio, estoy afirmando que te conozco, no creo que te conozca lo suficiente, pero normalmente las controversias respecto a las leyes naturales se basan en que no todas las leyes son mecanicistas, ¿ya? No es una causa con un efecto, a veces son leyes que se llaman estocásticas, es decir, una causa genera varios posibles efectos con distinta probabilidad. Ahí hay una discusión al respecto y ahí lo vamos a ver más adelante, la diferencia entre ley mecánica y ley estocástica. Y quizás podría zanjar en parte la crítica al criterio que tú estás planteando. ¿Ya? ¿Más dudas, consultas? Bien. Por favor, lean los documentos que les he subido. Yo creo que ahora ustedes están en posición para leer con propiedad los 3 documentos que les subí. Si ustedes encuentran más documentos que aportar, por favor tráiganlo. Yo elijo esos documentos porque dentro de lo que he leído considero que es lo mejorcito que hay. 2 de ellos porque el tercero lo escribí yo, entonces obviamente tendría la recomendación muy de cerca. Pero si ustedes tienen más, digamos, documentos que traer que hablen de estos temas, por favor tráiganlo. ¿Ya? A mí me gusta ampliar la literatura. A mí me gusta mucho lo que escribe Mario Bunge, pero también tengo que reconocer que él no es fácil de leer. Por lo tanto, si ustedes traen algún documento que nos ayude a entender mejor o a profundizar estos temas, bienvenido. No tengo ningún problema al respecto. ¿Ya? Bien, nos vemos el lunes. Les voy a dar ahí una tarea parcial a quien quiera tomarla en los próximos horas o días. ¿Ya? Nos vemos y que estén muy bien. Chao, chao.